Hemos estado estudiando, hermanos, esta serie de personajes de la Biblia que eran gente como nosotros. Ya vimos a Elías, ya vimos a Moisés, ahora estamos viendo al rey David. Nosotros aprendimos en el primer estudio cómo fue su llamado. En el segundo estudio de la vida de David, nosotros vimos cómo fue su vida estando ahí en el palacio antes de ser rey. Tocaba y luego lo casaron, en fin, hizo amistad con Jonatán. En el estudio pasado vimos cómo fue su vida fuera del palacio, huyendo de David en una cueva, cómo se hizo de gente. Y ahora nos toca estudiar cómo David asciende al trono. Mire, como si nada, ya es el estudio número 19 de gente como nosotros. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 7. Segundo de Samuel 2:7 dice la palabra del Señor: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Una vez más, hermanos, dice: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra va a traer mucha luz y edificación a nuestras vidas. Háblanos, Señor. Hay hermanos que están conectados por las redes sociales. Habla a su vida. Nos gozamos ver cómo hay iglesias o familias que tienen su televisión ahí al frente y están escuchando este mensaje. Háblanos a todos. Ya tenemos algunos hermanos aquí en el templo y nos gozamos con ellos también, Señor. Háblanos a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Han pasado ya más de 10 años desde que Samuel ungió por rey a David, quien ha vivido muchas experiencias en el palacio y luego huyendo del rey Saúl. Ahora Saúl ha muerto, juntamente con su hijo Jonatán, que era muy amigo de David. ¿Por qué murió Saúl? Bueno, la Biblia resume la muerte de Saúl en 2 versículos. Primero de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y 14 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. De entrada, hermanos, aquí tenemos una palabra: Dios lo mató porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Hay personas, y mire, tristemente cristianos, que les gusta consultar el horóscopo por diversión. Dice, a ver qué me dice. Y se saben muy bien, según el horóscopo, qué signos son. Lo presumen. Yo soy Acuario, yo soy Escorpión, yo soy... Hermano, no tienes que decir esas cosas del mismo diablo. Aquí dice que Dios mató a Saúl porque se fue a meter a consultar a una adivina y no consultó a Dios. Dicen, es que en el recinto sané, en el recinto es que me dijo dónde había dejado las cosas. Sobre todo ahora que han muerto muchas personas, hay gente que anda consultando con los brujos, con los hechiceros, con los... Hermano, déjate de esas cosas. Eso ofende a Dios.
Dice, Dios mató a Saúl porque no consultó a Dios y consultó a una adivina. No te fijes qué va a decir tu horóscopo. Con Dios todas las cosas nos salen bien, y ni lo consultes ni siquiera por curiosidad o por a ver qué dice. Por favor, hermano, últimamente encontramos en la radio hasta programas donde hay brujos que están teniendo ya sus programas. Venga a verme y tráigame una gallina, y ahí están oyendo, a ver qué cosa está diciendo. Tanto que estás oyendo eso, hermano, se te van a meter los diablos. Por favor, deja esas cosas. Bueno, ¿cómo murió Saúl? Número 1, la muerte del rey Saúl. Luchando contra los filisteos, Saúl fue herido. Dice la Biblia que una flecha le alcanzó y se sintió mal. Le dijo a su escudero, mátame por favor, porque yo ya estoy herido. Su escudero le dijo, no me atrevo a hacerlo. Vea 1 Samuel 31, 3 al 5. Arreció la batalla contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros, tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Aunque cuando vemos más adelante en la Biblia, nos encontramos que en realidad Saúl se echó sobre su espada, pero quedó herido, no murió. Su escudero se mató, pero él no murió. Y dice la Biblia que pasó un hombre por ahí, una amalecita de la tierra de Amalec. Y vamos a leerlo como está. Segundo Samuel 1, 6 al 10. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él, le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. A ver, hermanos, este joven le trajo la noticia a David. Vi al rey Saúl ya casi muerto y me pidió que lo matara, y pues le hice un favor. Como vi que ya se iba a morir, de una vez lo maté, le quité la corona, su brazalete, y aquí está, te lo traigo a ti, David. Tanto que había perseguido Saúl a David. A ver, hermano, le hago una pregunta a usted que me está escuchando. Cuando alguien le ha hecho mal y de repente le vienen a dar la noticia, ¿sabes qué? Fulano de tal que ha hablado mal de ti tiene COVID. ¿Cómo reacciona usted? Hay de aquellos que levantan su mano, bendito Señor que estás haciéndome justicia. No, mi hermano. Mira lo que dice Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Si a ti te da gusto que los que te han hecho daño, tu vecino que tanto te tira la basura, ahora tiene COVID, si te estás alegrando, dice eso, Dios lo va a tomar en cuenta. No te alegres cuando otros están sufriendo. David no le dio gusto saber que su enemigo estaba muerto. Al contrario, dice la palabra del Señor en el verso 12, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo,
por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Créame que David, a pesar de que fue muy perseguido por Saúl, cuando Saúl muere no se alegró. Dice, lloraron, se lamentaron, ayunaron, no quisieron comer, estuvieron en angustia llorando por la muerte de Saúl, de Jonatán, por el pueblo de Dios. Y David, que le gustaba escribir salmos, escribió un poema que comienza diciendo, verso 19, segundo de Samuel, dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Y ese poema termina con el verso 27, cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Hermanos, mi corazón está triste después de haber leído esta mañana un pastor, mi hermano Julio Isaac, presidente de la Consejo de Iglesias Evangélicas de Chiapas, sacó una lista de cuántos pastores en los últimos 4 meses han fallecido. 50 pastores. 50 pastores. Este texto dice: ¿cómo han caído los valientes? Creo que una de las estrategias del enemigo, aprovechándose de esta pandemia, es acabar con los pastores para que haya una desbandada de las ovejas. Pero las ovejas están siguiendo al Señor, a Jesucristo. Oren por los siervos del Señor, oren por nosotros, hermanos, que Satanás es tan astuto y ya van 50. Relaciono este dato con el texto que estoy leyendo. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Murió el rey Saúl. David le lloró. Pero sabe, años atrás, 12 años atrás, Samuel le había dicho a David que él iba a ser el rey. ¿Por qué no dijo, ahora sí, dame la corona, qué bueno, me la voy a poner, ahora sí, yo soy el rey? No, hermanos. ¿Cómo fue proclamado rey? Punto número 2. Dice la Biblia, David, por supuesto, andaba en el sur del estado de Israel. Ahora no estaba solo, andaba con 600 hombres que se habían juntado con él. No se alegró de que el rey hubiera muerto, pero por otro lado tenía la carga de que el pueblo estaba sin gobierno. Y entonces hizo lo que debe hacer cada cristiano: consultar con Dios. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 1 de segundo de Samuel. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le dijo: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Es una de las ciudades que está al sur de Israel, donde están la tumba de los patriarcas. Le dijo David a Dios: ¿debo subir? Sí, sube. Dame más dirección, Señor. ¿A dónde? Sube a Hebrón. Y cuando llegó allí, dice la Biblia que los hombres de ahí le ungieron nuevamente como rey. Recordemos que el pueblo hebreo se compone de 12 tribus. Ahí estaba la tribu de Judá. Y estos de la tribu de Judá lo ungieron nuevamente por rey. Dijeron: queremos que tú seas nuestro rey. Pero sabe una cosa, Abner, el jefe del ejército del rey Saúl, no se había quedado con las manos cruzadas. Dice la Biblia que agarró a uno de los hijos de Saúl y se lo llevó al norte, y ahí lo ungió por rey sobre las 11 tribus. De manera que el pueblo
ahora estaba dividido. Dicen los versículos del 8 al 10, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Este distanciamiento, hermanos, duró 7 años, donde los descendientes de Saúl estuvieron peleando con David. Pero hay un versículo en el capítulo 3, versículo 1, que dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo. Día con día David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Pasados 7 años, hermanos, Abner decide hacer un pacto con David. Abner era el jefe del ejército de Saúl y le propone hacer todo para que las 12 tribus fueran sometidas al reinado de David. Dice el verso 12: entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y aquí viene algo interesante, hermanos. David le dice: ok, me parece bien, vamos a hacer un pacto, que se vengan las 12 tribus, yo voy a reinar sobre todos, pero te pongo una condición: quiero a mi esposa, la que era hija de Saúl. Recordemos que cuando David salió del palacio, Mical le ayudó. Mical era la hija de Saúl, le ayudó a escapar y no se volvieron a ver más. Mical se casa con otro hombre, pero pues fue la primera esposa de David, y David dijo: yo quiero a mi esposa. Abner dijo: seguro que sí, yo te la traigo. ¿Y cómo quitársela al marido? Sin embargo, dice el versículo 13: y dijo David: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Y dice el versículo 15: entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel. Ya Mical era casada otra vez, se había juntado con otro hombre, y cuando se la quitan, pues este hombre, ¿cómo le va a gustar que le quitaran su mujer? Dice el verso 16: y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. A veces decimos: bueno, pero qué injusticia, ¿por qué van a quitarle su mujer a ese hombre? El error fue de él, porque se casó con ella sabiendo que ella había sido la esposa de David. Bueno, termina diciendo los versos del 3 al 5: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Estamos viendo, hermanos, que los personajes de la Biblia eran gente como nosotros. David era gente como nosotros. Yo voy a pedir a mi hermano Alberto de Multimedia: venga por acá un momentito.
Lo bueno es que no solamente nos están escuchando, sino también nos están viendo. ¿Y por qué quiero que venga mi hermano Alberto? Por dos razones. La primera, quiero que conozcan al director de multimedia, es el hermano responsable. A él díganle lo que se está haciendo mal, pero también díganle lo que se está haciendo bien. Cuando las cosas no están saliendo bien, díganselo a él, pero también cuando salen bien, dígaselo. Mi hermano Alberto, la sana distancia la cuidamos aquí también. Él tiene 30 años. Quiero que por favor se ubiquen. Mi hermano Alberto tiene 30 años, exactamente la edad que tenía David cuando fue nombrado rey de todo Israel. A veces los dibujos presentan a un hombre ya anciano, todo barbado y con su corona. El rey David está tomando posición. No, hermanos, quizá un poquito más alto que mi hermano Beto, pero joven, 30 años y ya es nombrado rey sobre todo Israel. Yo creo que cuando vemos aquí a este hermano jovenazo de 30 años, ya te duplico la edad, mi hermano, podemos entender, así de jovencito. Para entonces ya llevaba 10 años luchando. 12 años atrás había matado al gigante y 10 años en batallas y en guerras. Mi hermano Beto no sé cuántas guerras ha tenido ahí en multimedia y que se les va la transmisión y todo. Sigue batallando y ganando las batallas, hermano, gracias. Creo que eso nos da una idea, hermanos. De 30 años. Eso dice el texto, regrésame a un versículo anterior ahí, multimedia. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años. El 5, por favor. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Hermanos, ya creo que podemos tener una idea cómo fue proclamado rey. Jovenazo, pero ya con 10, 12 años de experiencia en la batalla. Ahora bien, ya como rey, David sube a Jerusalén y hace la ciudad de Jerusalén su capital, su ciudad principal. Pero David decide hacer algunos cambios. El primero, punto número 3, regresa el arca del pacto a Jerusalén. Ahora ya es rey. Lo primero que dice, yo quiero que el arca regrese a Jerusalén. Para los hebreos, el arca del pacto era símbolo de la presencia de Jehová. En una guerra, cuando Saúl era rey, para animarse se llevaron el arca a la guerra. Y dice la Biblia que fue de tal impacto que la tierra tembló. Primero Samuel 4:3 dice, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Creyeron que con el arca entre ellos iban a ganar la guerra. Y dice que se emocionaron tanto, el versículo 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Ahora sí, vamos a ganar esta batalla. Tristemente, hasta el arca les robaron. Dice el versículo 11, el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Les quitaron hasta el arca. Estuvo esa arca 20 años allá, hermanos. Los filisteos decidieron regresarla
y la pusieron en un carro con unas vacas que se fueron, llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab. 20 años el arca ahí abandonada. Capítulo 7, verso 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años sin el arca. Por eso David, cuando asciende al trono, dice: no, lo primero que quiero es traer el arca de Dios aquí. Escogió 30,000 hombres y dijo: vamos por ella. Prepararon unos bueyes, subieron el arca a esa carreta, pusieron 2 hombres que cuidaran el arca ahí, y ahí van los bueyes. Dice la Biblia en 2 de Samuel 6, 6 y 7, que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, un hombre, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. No era el indicado. Desde que Dios les dio orden de hacer el arca, si puede regresarme a donde está la imagen del arca, hermanita, por favor. Quiero que vean un detalle. En la parte de abajo del arca, vean que hay unos como tubos, como palos, porque el arca debían de cargarla entre 4 levitas. David cometió el error de subirla en un carro y permitir que unos bueyes la llevaran. Hermanos, la obra de Dios es delicada. La obra de Dios no la puede llevar cualquiera. Dios no dio esa indicación. Y por eso, cuando los bueyes tropiezan, el arca se iba a caer y Usa pone la mano para que no se cayera. Él cayó muerto en ese momento. No era el indicado de tocarla. Entonces, David se entristeció mucho. Dice la Biblia que la llevaron a la casa de un varón llamado Obed-Edom. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. David entonces escuchó. Le fueron a dar la noticia. Dice el 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Déjeme decirle, hermanos, el lugar donde estaba el arca, hemos estado ahí por la gracia de Dios en varias ocasiones. Son unos 17 kilómetros, más o menos, como de aquí a Chiapa de Corzo. David ahora decide traerla de otra manera. Que la vinieran cargando entre 4. Y daban 6 pasos y sacrificaba, dice la Biblia, un buey y un carnero. Así se fueron todo ese tiempo. Versículo 13 dice: cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Llegó muy contento David con el arca de Dios a la ciudad. Tanto que dice la Biblia que brincaba. David danzaba de júbilo. Su manto, su túnica seguramente se le levantaba a la hora que él brincaba. Y Mical, su esposa, lo está viendo por la ventana. ¡Qué bárbaro el rey! Cada que su vestido se le levanta, se mira parte de sus piernas de David. Y como veía que estaban las sirvientas, las mujeres, y era muy celosa ella,
le molestó. Dice el versículo 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Cuando llega David a casa, feliz, contento, le dice a su esposa: Mical, mira, ya trajimos el arca. Y ay, hermanos, le responde esta mujer estas palabras, verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, celosa de aquellas mujeres también. Y David le respondió: ¿sabes por qué lo hice, mujer? Lo hice porque estoy alabando a mi padre. Verso 21, David respondió: fue delante de Jehová quien me eligió. Y todavía le echó un refilón por ahí. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Claro, David estaba también molesto porque era como nosotros, hermanos. David no era un ángel. Presenté aquí a mi hermano Alberto, 30 años. Y David le dice: mira, es que Dios me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre él. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y además agregó, versos 22 y 23, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermanos, aquí aprendemos mucho. David era gente como nosotros, como los varones. Cuando la esposa es celosa, él sintió y le caló, y por eso le dijo: Dios me escogió por sobre tu padre. Se hubiera quedado calladito, pero también era como nosotros, le calentaron la cabeza. La mujer celosa ahí, y David le dijo: mira, y si fui vil ante las criadas, voy a ser honrado ante ellas, de quien tú has hablado. La segunda cosa que hace David cuando llega al trono es el deseo de construirle una casa a Dios. David contempla: yo estoy en un palacio y Dios habita en un tabernáculo, una casa de lonas, por decirlo. Por lo tanto dijo: yo le voy a hacer una casa a Dios. Él tenía el deseo de construir una casa para Dios. Los que pueden estar viendo la imagen, hasta hizo el plano. David la diseñó: la quiero así, para Dios, alta, bonita, bien decorada. Dice 2 Samuel 7:2, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Le voy a hacer un templo. Pero Dios le dijo: no, David, no puedes. Primero de Crónicas 28:3, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Pero le dijo: uno de tus hijos me la va a hacer. Versículo 12 y 13 de 2 Samuel, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice la Biblia que cuando David iba a morir, llamó a su hijo y le dijo: hijo, aquí están los planos, así quiero que le hagas la casa a Dios. Y aquí está de mi tesoro personal
te doy todo esto para la casa de Dios, porque yo la puse en mi corazón hacerla. Recuerden que estamos estudiando David ya como rey. Lo primero que hace es, tráiganme mi mujer, que por cierto ya vimos que no se portó muy bien. Segundo, regresa el arca del pacto. Tercero, desea hacer una casa para Dios. Punto número 5, la cuarta cosa que hace David: Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Oyeron los filisteos que ya ahora David era el rey y se fueron contra él. Y vinieron guerras tras guerras, pero hermanos, Dios nunca dejó a David. Yo le puedo resumir en 2 versículos nada más. Capítulo 8, verso 6 y el verso 14. Termina diciendo el 6, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y el verso 14, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dios afirmó el reino de David. Hermanos, qué bendición. Pero la última cosa que David, que vamos a mencionar hoy, que hizo David cuando asciende al trono, fue cumplir una promesa que le hizo a Jonatán. Recordemos que Jonatán era amigo de David, y cuando David salió del palacio, le dijo Jonatán: te voy a pedir una cosa, yo sé que tú vas a ser rey, quiero que te acuerdes de mí cuando tú seas rey, y que a mi descendencia le des un lugar. Por eso ahora que David llega a ser rey, lo que hace es buscar cómo bendecir a la casa de Jonatán. Una costumbre oriental establecía que cuando un nuevo rey tomaba el poder, exterminaba a todos los miembros de la dinastía anterior para evitar algún golpe de estado. Pero David no hizo eso. Dice 2 de Samuel 9:1. La siguiente, por favor. Ya se bloqueó la computadora. Permítame leerlo aquí. Segundo de Samuel. Ahí está. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahora es rey, ahora está en su trono, y dice: yo hice una promesa a Jonatán. ¿Conocen de alguien? Investiguen. Quiero bendecir a alguien de la descendencia de Jonatán. Yo quiero hacer misericordia. Y le van a dar la noticia. Hay uno, se llama Mefiboset. Mefiboset quiere decir el que esparce la vergüenza. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl. Por lo tanto, Mefiboset era nieto del rey, hijo de un príncipe, y sin embargo, teniéndolo todo, se le cambió su nombre porque ya no tuvo nada. De la noche a la mañana se quedó en el abandono. ¿Cómo fue esta historia? Ya vimos que Saúl murió, y en ese mismo día muere Jonatán, muere su abuelo, muere su padre, y la nodriza que lo criaba a él, le llegan la noticia al palacio: ha muerto el rey, ha muerto Jonatán, y sale corriendo. Este niño tenía 5 años y lo llevaba cargando esta nodriza, y se le cae el niño y se fractura los 2 pies.
A partir de ese momento, dice el verso 4:4, Jonatán era hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Por eso su nombre quiere decir el que esparce la vergüenza. Se quedó sin nada de la noche a la mañana. ¿A dónde se fue a vivir? Vivía en Lodebar. La palabra Lodebar quiere decir sin pastos y sin frutos. ¿Qué condición más triste para este pequeño? Mire, era un jovencito, viviendo en una tierra sin pastos, sin frutos. Unos años antes era el heredero de riquezas. Probablemente si hubiese sido si Jonatán hubiese sido rey, a lo mejor a él iba a tocar ser rey, pero de repente se queda viviendo en una tierra sin frutos y sin nada. Escúcheme, así están los que viven lejos de Dios, sin ninguna esperanza. Pero déjeme decirle que todo puede cambiar. A una persona que está lisiada del alma, dañada en su corazón, Dios puede transformarle. Porque a eso vino Cristo, a transformar a los que están en sus delitos y pecados. Precisamente Jesús ilustró una parábola así. Dice en Lucas 14, 23 y 24, que el Señor vino. Lucas 14, 23 y 24, es en una parábola. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos, ve por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi mesa. Y Efesios 2:1 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay personas que después de haberlo tenido todo, ahora son objetos de burla y de menosprecio. Personas que tenían varias casas ahora no tienen nada. Personas que tenían un buen trabajo se quedaron sin empleo, no tienen nada. Personas que de la noche a la mañana, como digo, habiendo tenido todo, ahora no tienen nada. Es la historia de Mefiboset. Siendo nieto del rey, hijo del príncipe, se queda en una tierra vacía, sin frutos, lisiado de sus pies, objeto de burla, el que esparce la vergüenza. Pero ahí, en esa situación, en esa condición de miseria, vienen las palabras del rey. La siguiente, las palabras del rey. Hermanos, estamos viviendo una pandemia. ¿Cuántos hogares 4 meses atrás estaban bien? Hoy el jefe de la casa ya no está. Esta mañana, a las 3 de la mañana, partió a la presencia del Señor otro hermano, el hermano Ángel Gordillo, hermano del pastor de la iglesia de San Gabriel. 15 días atrás, mi hermano Chusito fue llamado a la presencia de Dios. Hoy su hermano. Y como esta familia, muchas hay que en menos de 4 meses han quedado sin el jefe de familia. Habiendo tenido esperanza, habiendo tenido trabajo, muchos se han quedado sin trabajo. Pero escuche, vinieron las palabras del rey. Alguien fue a Lodebar y empezó a investigar: ¿dónde está Mefiboset?
Ahí viene aquel con sus muletas, ese jovencito con sus muletas. ¿Para qué me quieren? Con el temor, con el miedo de que, pues si era costumbre matar a todos los descendientes de la dinastía anterior, a lo mejor me van a matar. Te manda a llamar el rey. Ya puede imaginarse el corazón de Mefiboset hecho pedazos, y llega, se presenta con sus muletas ante el rey David. Dice el versículo 7, y le dijo David: no tengas temor. Aleluya. No tengas temor. Yo creo que Mefiboset está con la cabeza agachada y le dice a David: no tengas temor. Yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. No tengas temor. Y es la palabra que hoy tiene Dios para ti, hermano. Estamos estudiando que eran gente como nosotros, y Dios te dice a ti: si has quedado en una situación de abandono, no tengas temor. Si tú estás aquí pensando que llegó el momento de juicio, escucha a Dios hablando a tu corazón: no temas. Porque toda vergüenza, hermanos, acaba cuando aceptamos la invitación del rey a su banquete. Cuando una persona regresa a Cristo, escúcheme, cuando una persona regresa a Cristo, recupera lo que le pertenece. Porque Satanás ha venido solo a matar, robar y destruir. Dice San Juan capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú vas a recuperar la paz de tu hogar. Hogares que están ahorita llorando la ausencia de un ser querido, va a pasar ese dolor. Vas a recuperar la paz y la alegría en tu corazón en medio de la ausencia de ese ser querido. Porque dice San Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y lo más importante, hermanos, nos conmueve esta palabra que el rey le dijo. Verso 7 otra vez. Al final dice: y tú comerás siempre a mi mesa. 4 veces se lo dijo el rey. Yo me estoy imaginando a Mefiboset con sus muletas ahí agachado. Levanta tu carita. Tu padre fue mi amigo, y por amor a él, yo te voy a devolver todo lo que tú perdiste. Pero lo más importante, verso 7, anterior, y tú comerás siempre a mi mesa. Verso 10, comerá siempre a mi mesa. Verso 11, dijo el rey: comerá a mi mesa. Verso 13, comía siempre a la mesa del rey. 4 veces está diciendo. Recuperar las tierras era asombroso, pero estar en la mesa del rey, la verdad, hermanos, un privilegio increíble. Hace 3 años fui invitado 2 años, fui invitado a Washington a unas conferencias sobre la persecución de los cristianos. Me tocó dar una ponencia ahí en uno de los hoteles elegantes ahí de Washington, y después nos llevaron a comer a el hotel del presidente Trump. La verdad es que se siente bien, una mesa muy elegante. Estábamos ahí con unos amigos, hermanos, comiendo. Ya no le digo qué comimos, qué delicioso. Pero solo fue una vez, solo fue un ratito. De repente me quedo viendo las fotos donde estoy comiendo ahí y digo: ay, qué bueno estuvo. Pero ya pasó.
Sin embargo, a Mefiboset le dijo el rey: siempre vas a comer a mi mesa. Hermanos, qué privilegio. Déjeme concluir este estudio precisamente haciendo hincapié a esto, porque esta historia es una ilustración del amor de Dios y la gracia divina para con nosotros. Hoy hemos estudiado cómo David asciende al trono y primero lo que hace es traer el arca de Dios, después el deseo de hacer un templo y luego sus victorias, y por último voy a restituir y cumplir una promesa que hice. Precisamente la historia de Mefiboset es la historia del amor de Dios y su gracia para como nosotros. Dice la Biblia que un día estaremos a la mesa con Abraham, con Jacob, con Moisés. Imagínese usted sentado a la mesa, quedando viendo al rey David ahí. Páseme un pan, por favor, David. Y usted también con ellos. Le digo, yo sentí un poquito de satisfacción y gozo estar comiendo en una mesa en el hotel del presidente de los Estados Unidos. No estaba él, por supuesto, pero estábamos ahí comiendo. Pero eso no es nada, hermanos. Estar en la presencia del Señor, conviviendo, hermanos. Imagínense ahí, Mefiboset, cuando lo llamaron, él dijo: ¿para qué quieren a un perro muerto? Él se sentía que no valía nada. Y muchos, la verdad, lejos de Dios no valemos nada. Lejos de Dios somos un cero a la izquierda. Pero Él nos ha llamado para darnos el privilegio de llamarnos sus hijos. Aleluya. Y que estemos siempre con Él. Hay muchos que todavía están lisiados por el pecado. No se pueden salvar a sí mismos. Pero el Señor quiere levantarles a su mesa. David escribió después este Salmo 113, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Escuche estas últimas palabras. David preguntó: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Hice una promesa, quiero cumplirla. Esta mañana, Dios, al igual que David, anda buscando a alguien a quien hacer misericordia. Tu vergüenza puede cambiar. Tu situación puede cambiar. Tu miseria puede cambiar. Tu tristeza puede cambiar. Tu invalidez puede cambiar. Solo necesitas acudir a la invitación del rey. El rey te mandó a llamar. Fueron las palabras que le dijeron los siervos de David a Mefiboset: levántate, el rey quiere hablar contigo. Él pensó: llegó el momento de mi juicio, pero no sabía que era todo lo contrario. Yo creo que hoy se cumplen nuevamente las palabras que le dijeron a las hermanas de Lázaro en San Juan 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Yo le invito a usted que me esté escuchando: acepte la invitación del rey. ¿O quiere seguir en su miseria? ¿Quiere seguir en Lodebar, donde no hay frutos, donde su vida ha sido improductiva totalmente? Acepte la invitación del rey y dígale: aquí estoy.
Él le va a decir: quiero que comas todos los días a mi mesa. Oremos al Señor. Padre, confiamos que tu Espíritu Santo haya llevado estas palabras al corazón de los oyentes. Señor, ¿cuántos hay que como Mefiboset se encuentran que todo está acabado? Ya no tienen trabajo, ya no hay ahorros de dónde echar mano. Habiéndolo tenido todo, ahora ya no tienen nada. Quizá ni siquiera el jefe de la casa está ahí con la familia, y la familia se siente desesperada. La viuda diciendo: ¿qué vamos a hacer, hijos? Todavía el dolor de la partida de ese ser amado está muy fresca. Pero es aquí cuando tus palabras vienen: no temas, comerás siempre a mi mesa. Solamente hay que aceptar la invitación de ir a ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que si algún alma hoy dice: Señor, yo ya no quiero seguir en la miseria, estoy lisiado de mi corazón, tengo tristeza, tengo rencor, tengo de todo, Señor. Yo te ruego, Padre, permite que hoy acepte la invitación. El Maestro está aquí y te llama. El Rey te está mandando a llamar. Señor, si alguna persona desde su hogar o está escuchando esta transmisión, te ruego, Padre, que sienta tus palabras en su corazón. Tú vas a restituirle todo lo que el diablo le ha quitado, porque él vino para matar, robar y destruir. Y tú has venido, Señor. Leímos el texto en esta mañana: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Padre Santo, te ruego que esas almas que hoy han entregado su corazón a ti, que han dicho: yo acepto la invitación del Rey, tengan a partir de ahora paz en su corazón, Señor. Tengan a partir de ahora, Dios bendito, la seguridad de que todo van a recuperar contigo. Hemos aprendido hoy que David ascendió al trono, pero quiso arreglar algunas cosas. Nos hemos gozado saber que apenas tenía 30 años y tú le fuiste ayudando en todas sus victorias. Gracias te damos, Señor. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz. Pues yo soy feliz por ti. Cantemos la primera estrofa. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me ve cual hermano.
Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Es la historia de nuestra vida. Me vino a sacar de la escoria, es mi Rey soberano.